Antes de pasar al código, vamos a revisar un poco sobre la teoría de análisis de clustering jerárquico, en el cual el clustering, o también llamado al español como agrupamiento, se lo conoce como técnica de minería de datos, cuya base consiste en que los datos se dividan en diferentes grupos con similares atributos, a costa de que algunos detalles originales se pierdan. La técnica llamada clustering jerárquico se caracteriza por acompañarse de un dendrograma o un árbol que trata de representar las relaciones de similitud que poseen los elementos de la área tratada. El clustering jerárquico se divide en dos, que es clustering aglomerativo y división. El clustering aglomerativo empieza con un número de clústeres iguales al número de objetos únicos encontrados en los datos. Luego se busca formar grupos con los que ya se tiene, teniendo en cuenta los atributos similares que se encuentren. El clustering aglomerativo se tiene en cuenta los tipos de fusión, que son linkage simple, linkage completo, promedio entre grupos, método del centroide, método de la mediana y método de Ward. El clúster de división es un tipo de clúster que consta en ir dividiendo los clústeres según no se vayan cumpliendo los criterios de similitud entre los objetos analizados. Para los tipos de fusión de clúster de división se tiene el linkage simple, el linkage completo, promedio entre grupos, método de centroide, método de la mediana, método de Ward, análisis de asociación y detector automático de interacción. Para el clustering jerárquico también se debe tener en cuenta las métricas, que son las con las que vamos a realizar la matriz de similaridad, con el cual vamos a poder juntar las diferentes medias para formar los dendogramas. Las fórmulas para el cálculo de la métrica para la formulación de la matriz de similitud varían, ya que los datos pueden encontrarse en una distancia relativamente lejana para un dato y cercano para el otro. Por aquella razón se debe usar la misma métrica para realizar el agrupamiento jerárquico. Entre las métricas se tiene lo que es la distancia euclidiana cuadrada, la distancia Manhattan, la distancia máxima, la distancia Manjalov-Hobbies y la distancia de similaridad coseno. En este caso tenemos esta data que se llama data plantas. Con la data plantas lo primero que hacemos es importar las librerías que necesitamos, lo que es la librería Pandas, la librería NumPy, la librería Matplotlib, PyPlot y la Spicy Cluster Hierarchy, con los seudónimos PD, NP, BLT y CHC. Lo primero que se hace es leer el CSV, que en este caso se escribe en donde está la ruta del archivo que estamos buscando, y en este caso también se coloca como índice con el código que tenemos en lo que es en la CSV, con el siguiente comando que es data.setIndex. Para saber si es que se colocó como código, como índice el código, se hace un head para poder ver cuáles son los datos. Aquí podemos ver todos los datos de lo que es el dataset que estamos trabajando. Y aquí podemos ver que el código, que es un campo alfanumérico, se ha colocado como el índice de los datos. Ahora lo segundo que se hace es tratar de solo quedar con las variables numéricas, es decir, eliminar la variable de región y de especie. Por lo cual se ven cuáles son las listas, se hace una lista del nombre de las columnas, la cual se coloca en una variable, y luego se hace como un tipo array, en el cual se llama solo las filas que sean numéricas. En este caso sería de la fila 2 a la fila final, que es el conteo de todas las filas que tiene el dataset, es decir, todo el conteo de todas estas filas que se ha guardado en una lista, lo cual da como resultado el dataset sin las variables categóricas, solo las variables numéricas. Y podemos ver todo el dataset, cómo está estructurado y cómo están todos los índices. Ahora lo que se tiene es que hacer un dendrograma con la librería de PyPlot. Se llama aplt.figure, el cual se pone un fixed size de 15,7 que indica la altura y la anchura del gráfico. Se coloca un título, en este caso hemos colocado dendogramas. Y en la variable de dendrograma se explica lo que es la librería del CHC, que es el clúster de Spicy, con la función dendrograma, en la cual tiene un atributo que se debe incluir cuál va a ser el tipo de fusión que va a tener lo que es el algoritmo de agrupamiento. Aquí se indica el dato que se va a trabajar, que es data 1, y el método que estamos usando, que es el Ward. Aquí podemos ver el dendrograma como se ha formado, que es un dendrograma de un clúster jerárquico ya que se va dividiendo de dos en dos. Hasta formar un grupo con todos los datos que hay dentro del dataset. Pero tenemos un problema de que solo muestra la primera fila y no el índice como deseábamos, por lo cual se aplica lo que es la siguiente función, en la cual tenemos
primero que importar las librerías que se van a usar. En este algoritmo usamos lo que es la librería pandas, numpy, spicy y matplotlib. Asimismo volvemos a llamar lo que es el archivo csv para poder trabajar con este, y lo que se coloca es que los campos, los que hemos obtenido, transformarlos a una matriz uniforme random con un rango de menos 10 a 10 para tener la distancia. El tamaño 42 ya que es el tamaño de datos que se tiene del dataset. Asimismo se coloca un tipo de fusión con el comando linkage, en el cual se coloca lo que es la matriz de random y el tipo de fusión que va a usar, que en este caso va a ser word. Asimismo se guarda en una variable la lista de los códigos para poder colocarlos luego. Se hace llamada a la librería de PLT, o sea Pyplot, para poder hacer el gráfico. Se coloca un tamaño de 15,7 y se coloca un título con un tamaño de fuente de 20. Se coloca un nombre de etiqueta X que va a ser códigos con un tamaño de 16 y de etiqueta Y con el nombre de distancia con un tamaño de 16 igualmente. Ahora se hace lo que es la llamada a una función, la cual vamos a explicar luego, en la cual hacemos el llamado al linked, que es el tipo de difusión que tiene, al modo truncado, que en este caso estamos usando lastTP, que muestra los últimos clústeres que se han formado. Se coloca sobre la variable p el último clúster que se ha formado para que muestre en el dendrograma, y se coloca que no queremos un diagrama de puntos o un diagrama de líneas. Aquí vamos a imprimir lo que son los valores de la etiqueta que va a tomar, que se va a guardar con esta función de aquí, en esta variable que es temporal, en la cual hacemos un for que están para poder guardar en cada una de las hojas del árbol formado las etiquetas que se quieren colocar, lo cual se hace con esta función, el lf, label function, en la cual tenemos un parámetro xx, el cual va a ser las hojas. Luego de ejecutar este comando, aquí tenemos la estructura de la función dendrograma, en el cual identificamos el linked o el tipo de fusión que se identificó en la parte de arriba, el modo truncado, los últimos clústeres que se han dividido, la función de las hojas, que en este caso es el LLF, que está definida aquí, la rotación de las hojas, o sea, las rotaciones de los árboles que va a realizar, el tamaño de la fuente que queremos que muestre, y si se va a mostrar las hojas truncadas que tiene el dendrograma. Una vez se ejecute todo este código, hacemos PLT show para poder mostrar todo el dendrograma completo de lo que son los datos que tenemos que estamos trabajando, que en este caso es data plantas. Aquí la función de LLF muestra todas las hojas que se van a colocar dentro del clúster, va dentro de las hojas del dendrograma. Y aquí podemos ver el dendrograma con las distancias, que son de 10 en 10, que se ha colocado anteriormente. Y aquí tenemos todas las etiquetas de los códigos. Lo siguiente que se va a realizar es también una representación en un diagrama de puntos para saber cuál va a ser la dispersión de los datos que se encuentran dentro, o la dispersión o la similitud que tienen los datos en el dataset. Asimismo se llama a las librerías de matplotlib, pandas, numpy, spicy y sklearn. Lo primero que se hace es llamar al csv y tratar de filtrar las columnas que se desean. En este caso va a ser la columna número 8 y la columna número 13, que son variables categóricas, y vamos a hacer una comparación entre dos datos, que va a ser la coloración roja y la variable col. En este caso el dataset trata sobre pimientos, por lo cual se quiere hacer una relación entre la coloración roja y el índice de picor que tienen los pimientos. Como con el data.ilog se filtran los datos, solo se obtienen estas dos columnas, se coloca la siguiente función, que es el clustering aglomerativo, en el cual indicamos el número de clústeres, aunque no es necesario ya que es un clúster jerárquico, la afinidad que va a ser, o la métrica que va a ser euclidiana, el tipo de función que va a ser word, y luego se coloca el fitPredict para hacer una data de predicción en el clúster, con la variable data, que es la que estamos trabajando en este momento. Luego lo que se hace es hacer un PLT para poder colocar el tamaño de la figura con el fixed size, y hacer un scatter, que es el mapa de puntos en el cual indicamos cuál va a ser la variable 1, que en este caso es la distancia de coloración roja, y la variable 2, que se coloca de esta manera, que es la columna col. Aquí se colocan las etiquetas del clúster con cluster labels en sí, y en CMap se coloca en los colores que va a ser los puntos,
este caso colocamos Rainbow para que vaya colocando todos los colores del arco iris en base a lo del número de clústeres que se están manejando. Ya que en este caso son 5, vamos a mostrar solo 5 colores. Y aquí podemos ver la distancia de los puntos y de los grupos que se encuentran dentro del dataset. Aquí podemos ver que los grupos están muy conjuntos, están muy cercanos, y el nivel de similaridad o similitud es muy cercano, es muy alto. Lo siguiente que se va a hacer es tratar de representar lo que es el clustering jerárquico en lo que es un mapa de calor. Para eso necesitamos la librería de Seaborn, la de Pandas y Matplotlib. Asimismo se carga el CSV de nuevo y se coloca como índice el código. Y se hace un head para saber si se llama correctamente. Como ya lo hicimos anteriormente, no lo vamos a hacer ahora. Asimismo también se filtran las variables categóricas y solo se queda con las variables numéricas. Lo primero que se hace para poder probar lo que es un mapa de calor dentro de Python para el clúster jerárquico es esta función de Seaborn, que es ClusterMap, en el cual llamamos a la data con CNC. Este clúster aún no muestra nada, ya que no tiene atributos de escalas, métricas o tipo de fusión, por lo cual se coloca el siguiente código con los siguientes atributos, que es la data que se está trabajando y una escala estándar para poder indicar el índice de similaridad que tienen los datos. Y aquí se ve cómo se ha mostrado un dendrograma en las variables y x, que es el código, y las variables que tiene cada uno de estos, y este índice que indica la similaridad o la similitud desde 1 a 0, siendo 1 el más similar y 0 el nada similar. Asimismo se puede con los atributos aplicar se puede aplicar otros tipos de clustering. En este caso estamos usando una métrica euclidiana con una escala de 1 y el método single para la fusión, lo cual da como resultado este clúster, el cual se puede ver que es diferente, y aquí el tipo de fusión es single, es decir que parte de un conjunto y va partiendo en subconjuntos hasta poder agrupar todas las variables del dataset. Aquí es otro tipo de mapa de calor en el cual estamos usando el método WART. Podemos ver que el método WART parte de un conjunto grande y va bifurcando en conjuntos pequeños hasta formar clústeres con todos los datos que se encuentran en el dataset. Y esto ha sido todo lo de clústeres jerárquicos en Python. Gracias.